Querido Tulio, tenga la certeza de que en mí tiene un amigo que lo quiere y lo admira. Un abrazo. Volvemos a encontrarnos para hablar con los egresados de nuestra Universidad de Antioquia. ¿Qué hace cada egresado para poner su sello personal en el desempeño profesional? ¿Y cuál es la gracia que tiene ser egresado de una universidad pública como la Universidad de Antioquia? Hoy tenemos al profesor Tulio Eli Chinchilla. Ya ustedes vieron cuál ha sido su trayectoria, qué ha estado haciendo en su vida profesional, pero vamos a preguntarle a Tulio, primero agradecerle por estar con nosotros, pero que nos cuente cuál es la gracia de ser egresado de la universidad. Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Honorífico para mí que me den esta oportunidad de mostrar la cara de los egresados. Para responder a tu pregunta, te digo que pues, ser egresado de la Universidad de Antioquia es un privilegio, es un honor, es un sello que se lleva de manera indeleble. Ser egresado de la Universidad de Antioquia imprime carácter. Es decir, probablemente yo no pensaría lo mismo, no habría proyectado mi vida profesional de la misma manera de no haber egresado de la Universidad de Antioquia. De modo que hay unas pequeñas claves, a veces incluso secretas, no tan visibles, que hacen que uno profesionalmente asuma su rol social como egresado de la Universidad de Antioquia. Bueno, ¿cuáles claves? Algunas de ellas. Por ejemplo, te digo, la visión de la sociedad y del mundo. Porque venir a la Universidad de Antioquia no es solamente venir y estudiar 5 años cálculo, matemáticas o biología, o en mi caso derecho civil, derecho procesal, sino una visión que se tiene frente a la sociedad, una visión eminentemente crítica, primero crítica. En la Universidad de Antioquia uno recibe una formación profesional y una información profesional, pero el entorno, hay un entorno cultural que te va formando como ciudadano. Eso que llaman como el currículo oculto. El currículo oculto. Es un entorno curricular que no es propiamente el conjunto de materias que tú tomas y ganas, sino una especie de fisonomía mental, de estructura mental que te permite, por ejemplo, ser crítico frente a fenómenos sociales, frente a fenómenos ecológicos, frente a fenómenos económicos, mirar con sentido crítico. Segundo, un sello que en mi caso de abogado es la inclinación por lo público, la sensibilidad por lo que en un determinado problema jurídico puede haber intereses públicos, intereses de la colectividad, intereses de la comunidad nacional, de la comunidad regional antioqueña, que están de por medio y que son relevantes. Pero ese interés social y público, ¿lo trae uno del bachillerato, se lo infundieron en la casa o se aprende aquí después de que uno entra? Yo creo que se aprende aquí con el conjunto de se presenta a la universidad pública, ¿por qué? Sí, Eduardo, por el conjunto de discusiones, debates, problemáticas que todos los días uno está viviendo durante esos 5, 6, 7 años en la universidad, sí, y en los cuales uno termina metido, involucrado. Y haciéndolos como propios. Debates de cafetería. Debates desde el meeting, desde los que se paran allá a la cafetería, hasta los grandes foros que se hacen en la universidad, en el Teatro Camilo Torres. Sí. Ahora aquí en extensión, que se hacen en el Paraninfo, esos grandes eventos académico-políticos a veces. Que hacemos en el Paraninfo, en los que se toma como el centro de discusión la gran problemática nacional o la problemática regional o local. Son eventos a los que uno asiste como estudiante o se entera de ellos o oye comentar a los compañeros que fueron, mira fulano de tal como planteó tal cosa, entonces, y eso se vuelve a discutir en la cafetería. Y eso se vuelve a plantear allá sentados ahí en las aceritas ahí de la plazoleta central, ¿no? Y va al salón de clase. Y va al salón de clase y ese ambiente cultural
de cultura ciudadana, creo para mí es elemento clave y formativo. De modo que vos no salís solamente como el gran ingeniero de sistemas, el gran biólogo, que los tiene nuestra universidad y de los mejores, el gran jurista que aporta. Hoy tenemos nuestro ministro de Justicia, que el historiador, el comunicador. El comunicador, no, sino un ciudadano como con otra postura frente al mundo y frente a la sociedad, incluso frente a la vida. Pero uno lee artículos de colegas recientes que tienen como otra idea, dicen que eso se está acabando en la universidad, que la universidad se está como embobando, que la gente está dedicada a otra cosa, que ya no tiene tanto interés social ni colectivo. ¿Sí está ocurriendo eso? Eduardo, es posible que se haya dado esa tendencia más reciente, digamos, de los últimos 10, 15 años, probablemente debido a que la presencia del estudiante en la universidad es cada vez menor, con menos tiempo, por muchas razones. Tiene que trabajar o porque ya, por ejemplo, la presencialidad en las clases no es necesaria. Entonces ya el estudiante no tiene que venir tanto, pasa más tiempo en su casa trabajando con su computador. Antes todos teníamos que estar en la biblioteca o aquí o en las mesas de los corredores de la universidad haciendo nuestros trabajos. Ahora no, ahora no. La mayoría de los estudiantes hoy trabajan, yo creo que por ahí un 60% de los estudiantes tienen alguna actividad laboral, entonces salen de clase y para el trabajo o para sus otros los compromisos. Entonces eso va vaciando un poco del gran conglomerado humano que mantenía la universidad como un hervidero de ideas. Es que la universidad hace 40 años, cuando yo estudié, hace 40 años, o hace 30, que yo comencé a ser profesor de la universidad, era un hervidero de ideas. Y había una masa estudiantil y profesoral muy presente, muy activa, muy motivada hacia los debates, y eso nos marcó y nos imprimió, yo creo que nos imprimió carácter. Muy bueno, vamos a ver enseguida hacia dónde tiende este asunto, pero vamos primero a un corte y volvemos. Está con nosotros el profesor Tulio Eli Chinchilla, abogado de la universidad, y estábamos conversando acerca de lo que ha cambiado la sociedad en los tiempos recientes y cómo ha influido eso en una transformación de las condiciones de estudio y de desempeño laboral en los tiempos actuales. Bueno, entonces, si esta tendencia sigue, ¿qué le espera a la universidad pública? Quedar más o menos equiparada con las otras universidades que forman profesionales, el profesional se va y ya no le vuelve a interesar la sociedad. Ese peligro se ve en el horizonte. Es decir, si continuamos con la tendencia a que el estudiante cada vez más tiene un contacto puramente profesionalizante con la universidad, profesionalizante es que se está formando como profesional en unas técnicas, en unas habilidades, pero no está recibiendo ese bombardeo del entorno, que es lo que al final forma una estructura mental. Entonces podríamos ir borrando esa diferencia, ese sello tan característico de nuestros egresados y de nuestros profesionales. Sería una lástima, Habríamos perdido un capital importante ganado por la universidad pública y que la hace, digamos, no mejor, no voy a decir mejor para no establecer comparaciones, sino muy... Sí, que la hace diferente. Que la hace diferente, sí, que marca la diferencia. Correcto. Pero entonces, ¿qué cuota de responsabilidad o de aporte le queda a los egresados de la universidad para mantener ese sentido sociocultural, político y social de los egresados? Bueno, yo creo que el egresado, como lo dice el Estatuto de la Universidad, mantiene un vínculo con la universidad y un compromiso ético, cultural, ético, político con la universidad, y es mantener ese contacto. En la Universidad de Antioquia, en buena medida, se ha logrado mantener ese contacto y ese nexo con los egresados y ese sentido de pertenencia que en otras universidades no. En otras universidades muy buenas, excelentes, pero uno no ve que la persona diga, vea, y con orgullo, y que se distinga precisamente por eso. Por ejemplo, entre nosotros los abogados, uno casi que dice, como que es de la de Antioquia. Ajá. Como es de la de Antioquia. Entonces, por ejemplo, mantener ese vínculo y retroalimentar a las facultades.
Bueno, traer eso, sí. no perderse, ¿no? Se fueron, excelente, está triunfando por allá en Estados Unidos como gran científico, no, pero ese ya perdió su contacto y su nexo y su afecto por la universidad, que mantenga el contacto, que retroalimente, que vuelva a nutrirnos con sus experiencias, sería fenomenal. Bueno, y hay otra parte que me parece muy interesante. Uno puede ser egresado de la universidad tal y mantener su orgullo y su agradecimiento, pero también va saliendo a flote un estilo personal. ¿Cuál es el chinchillismo de Tulio Chinchilla? La chinchillidad. La chinchillidad de Tulio en su ejercicio profesional. No, fundamentalmente divulgar los valores, los postulados ético-políticos del Estado social, del Estado de Derecho, de nuestro modelo de Estado constitucional, especialmente el que logramos plasmar en la Constitución de 1991 como un gran triunfo histórico o moral de la nación colombiana, un salto adelante. Bueno, pues la idea de tener derechos, la idea de que tenemos derechos fundamentales bajo la Carta de 1886, en la que yo fui profesor como 6, 7 años, no existía el concepto y sobre todo el instrumento jurídico de tener derechos. Por ejemplo, no existía la acción de tutela, que es una gran ganancia del ciudadano colombiano, de saber que el ciudadano que tiene un juez que lo protege mediante un mecanismo que en 10 días le protege el derecho, ¿cierto? Indudablemente. Entonces, divulgar eso ha sido, por ejemplo, una función de nuestra facultad, y yo he tratado de, en la medida de mi modesta posibilidad, pues aportar en eso, como construcción del Estado social de derecho, además los otros postulados del Estado social, los derechos sociales. No solamente los derechos que nos protegen como individuos a que nos autodeterminamos frente al Estado y frente a la sociedad y que tenemos nuestras propias opciones y hay que defenderlas y hay que garantizarlas con mecanismos efectivos de protección y de tutela, sino los derechos sociales, o sea, el acceso a unos bienes y servicios sin los cuales la dignidad humana no existe. Eso es una retórica. Esos derechos sociales, o sea, tratar de que se expandan, por ejemplo. De que la cobertura en los diferentes derechos sociales sea mejor. Entonces, en ese tema, yo en la facultad hemos tratado de avanzar lo más que podamos. Y ustedes tuvieron incidencia como facultad y también como profesionales en la formulación de la Constitución sí, del 91. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 formulamos propuestas, formulamos proyectos de Constitución, propuestas, asesoramos a la Asamblea Constituyente, tomamos parte en las mesas de trabajo, ¿cierto? Y tratamos de nutrir con ideas y con propuestas esa Constitución. Y luego, de expedida, hemos tratado de difundir esa cultura constitucional de los derechos, de las garantías del Estado social en nuestros estudiantes, en nuestros egresados y en general en todo el estamento profesional, jurídico, jueces, fiscales. Eso. Bueno, a nosotros nos une una experiencia en la Universidad de Antioquia, que es haber tenido cercanía a Carlos Gaviria Díaz. Le voy a hacer una pregunta y usted me la puede responder si quiere, como responde otro egresado de la Facultad de Derecho y dice, siguiente pregunta. No. Le voy a hacer la siguiente. Hágame la que quiera. Siendo tan cercano a Carlos Gaviria y estando en una Facultad de Derecho, de la que salió también el doctor Álvaro Uribe, ¿usted por qué al principio se fue con la política de seguridad democrática a trabajar? No, pero no al principio, no. Primero, Carlos Gaviria es mi padre académico, es decir, la persona que me formó. Otros dicen que me deformó, pero que me formó. Es decir, yo soy profesor de la universidad porque Carlos Gaviria pues me apoyó. Yo fui el auxiliar de cátedra de él, o sea, la persona que lo reemplazaba incluso cuando no podía dictar la clase, cuando existía la institución auxiliar de cátedra, con una especie de estudiante de los 2 últimos semestres que estábamos ahí en el curso con el profesor. Yo fui auxiliar de cátedra de Carlos Gaviria, le debo mi formación profesional. Yo creo que es el mejor profesor que he tenido y he tenido muy buenos. Aquí en España he tenido excelentes profesores, pero este ha sido el mejor. Además me formó no solamente en la estructura mental de jurista, sino como sujeto humano, como ciudadano. Es que una persona que lo coge a uno bajo a la influencia de una mente genial y superior como la de Carlos Gaviria, a los 17 años, uno entra aquí a los... Entonces, pues Dios, es un privilegio. Toda la vida. Y será un tributario de esa persona. Y además amigo personal, lo voy a decir aquí, de rumba,
con él. Correcto. Es decir, rumbeamos. Ahora hablamos de eso. Permanentemente rumbeamos, y era amigos personales, amigos personales. Y yo pasaba gran parte de mi vida allá en la casa de él, de pronto en la finca de recreíto que la alquilaban en diciembre para allá, la familia, allá nos íbamos, personal. Claro. Y bueno, luego, lo que pasa es que cuando ya Álvaro Uribe fue senador y necesitó proyectos de ley y que no tenía, en ese momento no había, como había ahora, un equipo que se llama Unidad de Trabajo Legislativo, que son unos asesores, pagados por el Congreso, sino que eran los que buenamente queríamos aportarle a un senador: vea este proyecto, vea esta ponencia, vea esta constancia. Entonces, Álvaro Uribe me llamó y me dijo: vea, usted que fue en parte contemporáneo mío y condiscípulo mío, venga, y usted que es profesor, colabóreme. Y entonces yo comencé a colaborarle asesorando en las ponencias, en los proyectos de ley que presentaba. Y luego, bueno, cuando ya fue presidente de la República, cuando fue elegido presidente, me llamó y me dijo: vea, colabóreme para que todo lo que yo vaya a decir pase por un filtro suyo desde el punto de vista constitucional, que yo no vaya, me dijo así, que no vaya a equivocarme. Cuando el presidente hace una propuesta o se dirige al país, no puede decir cualquier error de asuntos constitucionales. Entonces, venga, colabóreme. Yo me negué inicialmente, pero al final pues me sedujo y terminé aceptando eso. Estuve 6 meses en la presidencia de la República. Salí porque me di cuenta que no era mi escenario. Mi escenario es más la academia y el ejercicio del derecho más en el tema de lo práctico, de la asesoría, del litigio, pero no estar allá tan cerquita del poder y tener que convivir con esa zona un poco con tantas cosas que complejas, por no decirlo menos, complejas y a veces no tan claras del poder. Entonces a los 6 meses me vine para acá otra vez, pero también pues, mantuve, aún siendo asesor presidencial, mantuve mi independencia crítica. Yo critiqué muy duramente el plebiscito, el referendo del 2003, de octubre de 2003. Yo fui crítico del referendo y de otras medidas de ese gobierno. Tuve cierta distancia frente a otros personajes que pesaban mucho sobre Álvaro Uribe, obviamente más que yo. Es que yo no era sino un simple asesor que revisaba los discursos, que era, por ejemplo, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Entonces, frente a don Londoño, una personalidad avasallante, mis opiniones eran palidecidas. ¿Quedaba no vuelto triza? No, nada, eso, las volvían trizas, pero las pulverizaba. Pulverizaba. Bueno, vamos a hablar enseguida, vamos a un corte y enseguida regresamos para que hablemos de esos aspectos rumbosos de su vida. Ya nos vemos enseguida. De Tulio Chinchilla conocemos en la universidad y por fuera de ella muchos aspectos, por ejemplo, eso de lo que hemos hablado hoy, jurista, asesor, profesor, pero muy pocos conocen y tuvieron el privilegio de disfrutar su formación musical. Él es un tiplero clásico colombiano. Cuéntenos cómo nació esa pasión y cómo se ejerce. Eduardo, pues desde los 11 años yo tuve un tiple en mis manos. Sí. Un señor que iba a mi casa y tocaba y dejaba el tiple, y yo de niño de 11 años pues cogía a surrunguearlo, como se dice, ¿no? Y entonces me fui encariñando con ese instrumento y puedo decir que es como mi compañero, un gran compañero, inseparable. Y tóqueme un tiple maestro. Pues. Eso. Ayúdame, que estoy ansioso. Regálame tiplecito, una melodía. Una melodía, es cierto. Entonces, el tiple ha sido como mi otro componente vital, sin el cual sería muy difícil sobrellevar pues, las exigencias de la vida profesional y práctica. Uno llega con 1000 temas en la cabeza desde el punto de vista del quehacer jurídico, ¿no? Entonces, el tiple lo descansa, te pone en otra dimensión, es otra dimensión humana. Es otra dimensión. El derecho intenta hacer la racionalidad aplicada a la organización de la sociedad
para una sociedad justa y equilibrada, ¿cierto? Y el derecho es un instrumento de racionalidad maravilloso y útil. No obstante las distorsiones que en Colombia se dan del derecho, que debemos corregir, y es el imperativo de la sociedad colombiana, pues, corregir el desfase entre derecho y justicia y la aplicación de ese derecho y la justicia. Pero el derecho aporta racionalidad a la organización de la sociedad colombiana. Y entonces el abogado fundamentalmente maneja un discurso muy racional, muy técnico, y el tiple, en cambio, me saca de esa racionalidad. Y le pone la sensibilidad. Le pone la emoción, la sensibilidad, ¿cierto? Entonces, el tiple me ha acompañado y trato de estudiarlo, de mejorarlo, trato de estudiar siquiera 1 hora diaria, estudiando las posibilidades que él tiene, que no son solamente sonandinas. Usted asocia, y está muy bien, el tiple como el instrumento andino por antonomasia. Es más, es declarado por ley instrumento nacional. Bueno, sí. Pero es de la parte andina. Pero el tiple tiene otras posibilidades. Por ejemplo, yo estoy estudiando el tiple caribe, el tiple caribeño. Una versión caribe. Una versión caribe. Ya no es el tiple tocado para el bambuco y pasillo, sino para el son cubano, para la cumbia. Por ejemplo, la cumbia en tiple suena hermosísimo. El currulao, por ejemplo, he estado estudiando el currulao con tiple y otras, entonces esas posibilidades. Entonces eso realmente no solamente me descansa. ¿no? Pero usted me contó ahora, antes de que empezáramos el programa, que acaba de cometer un sacrilegio, que cogió una música de la Libertadora, del Libertador, siglo XIX, y la montó en reggaetón con blues. ¿Cómo es la cosa? Sí, Eduardo. Tú que también tienes afición por la música y por los instrumentos de cuerda, la guitarra, pues sabes que estos instrumentos de cuerda son para música muy elaborada, muy tradicional. Y entonces yo encontré que hay una pieza hermosa en la historia colombiana se llama La Libertadora, que es una contradanza compuesta en el siglo XIX, en 1819, cuando Bolívar entró triunfante a Bogotá después de la batalla de Boyacá. Le compusieron en su honor y para el baile en que lo coronaron con corona de laureles. Creo que Bernardita Ibáñez. Entonces le compusieron esa pieza, se llamó La Libertadora. A él le encantaba y le hacía que la tocara en todos sus jolgorios. Esa pieza en forma de contradanza muy del siglo XVIII, muy mozartiana, muy elegante como baile de salón. La hemos tomado un amigo y yo y la hemos convertido en una pieza de reggaetón y blues. Eso suena, como usted dijo, usted lo dijo, sacrilegio. El compositor de eso se revolcará en su tumba, cuando se revolcaría si se escuchara. Pero nosotros dijimos, bueno, para ponerla en los ritmos actuales, el reggaetón, el ritmo es un ritmo delicioso. Que lo utilicen para decir vulgaridades. Bueno, eso es lo que ese es el uso. Eso es uno de los usos. Uno de los usos. Correcto. El reggaetón es un instrumento musical que tiene una rítmica procedente de afro muy sabrosa. Entonces pusimos esa contradanza mozartiana en reggaetón y blues y ahí la acabamos de grabar y la vamos a poner en conocimiento de los amigos. Muchas gracias, don Betulio. Esto está espectacular. Ya la gente se va a dar cuenta por qué es el talante egresado de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Y a ustedes, los televidentes, les decimos hasta la próxima ocasión, cuando vendremos con otro de los invitados de nuestra Universidad de Antioquia. Hasta la próxima.